estar aquí en el claustro de San Agustín, con cuatro salas, alrededor de 550 imágenes al pie de la Casa de Nariño, es también un llamado para esos gobernantes de los distintos partidos, para decirles, por favor, pasen por este lado. Si ustedes van a las regiones a conseguir votos y no han ido a solidarizarse con las personas que son víctimas, por lo menos vengan acá y entiendan qué es lo que ha pasado en el país. Buenos días. Agradecemos su compañía. En el presente capítulo, damos continuidad a las hipótesis presentadas anteriormente con respecto al concepto de máximos responsables. Como se vio en el capítulo anterior de esta serie, hay indicios muy fuertes y claros, que indican la existencia de un techo más amplio que aún no se ha establecido por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta oportunidad también queremos rendir un homenaje a quienes han dedicado su vida y su existencia a la reconstrucción de la memoria. Hoy, hemos comenzado con un fragmento de imágenes y viva voz, del periodista Jesús Abad, quien concedió una entrevista al Canal 13 publicada el 30 de octubre de 2018 a propósito de su obra de más de 550 fotografías que resumen la tragedia del conflicto armado. Hemos incluido igualmente, fragmentos de un trabajo investigativo realizado por Germán Castro Caicedo, a quien profesamos nuestro respeto y admiración. Agradecemos sus comentarios. De lo visto en el capítulo anterior, se desprende que finalizando la década de los 50 en Colombia, la presencia de estructuras armadas, llámense guerrillas o autodefensas, actuaron de manera subordinada a tres organizaciones partidistas, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Comunista Colombiano. Como dije en la presentación, hoy y el próximo miércoles, dos programas que no pudo ver el país durante el gobierno pasado. Estamos en una guerra, estamos en la misma guerra en Colombia, y nosotros fuimos a los dos bandos, a las FARC y a las autodefensas, para saber qué pensaban y qué caminos de solución podía haber a esta contienda. Yo creo que el programa tiene una enorme vigencia, que aporta mucho en las luces hacia una solución. Ha cambiado el gobierno, hay hombres nuevos, hay un gran aire democrático en el país y entonces presentamos
yo digo con orgullo, este trabajo nuestro. Para tratar de explicarse lo que está sucediendo en Colombia, yo creo que hay que ir mínimo a 1950. Ese año, millares de campesinos comenzaron a huir a la montaña para defenderse del atropello y de la muerte que les infligía el gobierno de entonces. Allí arriba se organizaron en autodefensas. La paradoja es que hoy, 40 y tantos años después, otros campesinos se organizan en autodefensas para defenderse de aquellos de la década del 50. Aquí están parte de las primeras víctimas de esta interminable historia de muerte. Hombres, niños y mujeres huyen de las balas oficiales que los asesinan. Ellos abandonaron sus parcelas y se refugiaron en Río Chiquito y otras zonas llamadas autodefensas. Entonces, las autodefensas, adiestradas por el Partido Comunista, se volvieron guerrilla. La primera guerrilla organizada que hubo en Colombia fueron las FARC. Un documental hecho en 1965 por un equipo francés ilustra sobre el comienzo de la guerra que estamos viviendo actualmente. Se trata del bombardeo a Río Chiquito por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Desde 1948 la violencia campea en tierra colombiana. Incendios, pillajes, violaciones y asesinatos lanzan a los que quedan en poder de los más fuertes las parcelas abandonadas. Cerca de 500.000 de muertos es el saldo de esta guerra desatada por las clases dominantes. El Partido Comunista de Colombia organizó la respuesta popular a esta barbarie. Su consigna de autodefensas fue acogida por campesinos que tomaron las armas y ocuparon tierras que han sabido cultivar y defender. Así nacieron y se multiplicaron las zonas de autodefensa, llamadas por sus enemigos repúblicas independientes. Río Chiquito era una de esas zonas. Hasta hace poco cerca de 3.000 familias vivían aquí. Pero el año pasado, una zona vecina, Marquetalia, fue atacada por las tropas regulares. Después de Marquetalia, el ejército apuntó sus cañones contra Río Chiquito. Hoy, la mayoría de la población ya ha sido evacuada. Pero los preparativos militares no impiden la formación política. En septiembre de 1965, la zona de autodefensa de Río Chiquito cumple 15 años y ya está prevista su próxima desaparición. 20 puestos militares rodean el valle. Río Chiquito, al pie de la cordillera, no es ni la guerra ni la paz. Ya no es la paz y todavía no es la guerra. Es la etapa de transición entre la autodefensa y la guerrilla. Para los niños, limpiar las armas no es un juego, es un aprendizaje. La guerrilla es cosa seria. Entre los hombres de Río Chiquito, Marquetalia, El Pato o Sumapaz, muchos llevan las armas desde hace 15 años. El gobierno dice que son bandoleros y ofrece grandes sumas de dinero por las cabezas de los dirigentes campesinos. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Manuel Marulanda Vélez se convirtió en el enemigo público número 1 del gobierno por su larga resistencia del año pasado en Marquetalia.
El bombardeo de la aldea comenzó a las 6 de la mañana. Al terminarse a las 3 de la tarde, no quedaba nada de la aldea. Al día siguiente el ejército izó la bandera sobre las ruinas humeantes y publicó un parte de victoria. Misión cumplida. Río Chiquito ha sido reintegrado a la vida nacional. Para el fundador de Río Chiquito, comandante Ciro Trujillo Castaño, el combate apenas va a empezar. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entra en las fuerzas militares a la región, se convierte en movimiento guerrillero. ¿Recuerda usted este combate en Río Chiquito, este bombardeo? Sí, yo recuerdo muy bien el bombardeo de Río Chiquito, que por cierto fue en las horas de la mañana. Ese bombardeo fue lo que llamamos nosotros un bombardeo de ablandamiento, para tratar de ocupar algunas posiciones que tenían los guerrilleros de Marquetalia y ya prácticamente en unión con los de Río Chiquito. En ese momento estaban ustedes agrupados en lo que se llama autodefensas, ¿no? Que les decían también repúblicas independientes. No, nosotros no estábamos agrupados en la autodefensa, no. Nosotros ya teníamos el nombre de Movimiento Guerrillero Móvil. La autodefensa era para otras regiones, como para el mismo Río Chiquito y para el Pato, para el Guayabero, para el Sumapaz, para otras regiones, que en ese entonces la política de autodefensa resultó dar muy buenos resultados porque correspondió a la defensa de los intereses de las masas populares que eran amenazadas por los grupos paramilitar que en ese entonces se llamaban los pájaros. Bueno, en el momento hay unos grupos a los que el país conoce como los autodefensas. Esas autodefensas que funcionan ahora básicamente en Magdalena Medio, argumentan que su nacimiento, su formación es para defenderse de los atropellos de las FARC. ¿No es esto un contrasentido histórico? Para usted, ¿qué son esas autodefensas de hoy? Bueno, según los comentarios y según el análisis hecho por nosotros, las autodefensas son creadas por el militarismo, por los mandos militares, tomando como base un libro de contraguerrilla donde se autoriza al ejército crear las autodefensas para defenderse del movimiento guerrillero. Esa relación entre desigualdad agraria y conflicto armado se ha enunciado muchas veces, pero de manera muy sorprendente, y cuando me fui profundamente, digamos, a la literatura, me encontré con que no se había demostrado, con que se suponía que era una cuestión obvia. ¿Existió en Colombia un intento real de resolver el problema agrario, el problema de la tenencia? Yo creo que no hay ninguna duda y me alegra que me lo pregunte. Yo creo que sobre todo la reforma del 68 iba muy en serio, la ley primera. Cuando uno ve las reformas agrarias en todo el mundo realmente dividen a la sociedad. Y claro, la dividen horizontalmente, en el sentido de básicamente ricos contra pobres, sí, es la expresión de una lucha de clases. Pero también la divide horizontalmente, a través de facciones, de territorialidades, de posiciones ideológicas. Sí, claro, en general de la generación mía, sí. En realidad nosotros fuimos obligados por las circunstancias de la política partidista o la confrontación entre liberales y conservadores, fuimos obligados a tener que buscar los medios de defensa recurriendo al campo y buscando la manera de armarnos para defendernos de la policía, el ejército y los grupos paramilitares que entonces se llamaban pájaros. Pero buena parte de ustedes eran huérfanos, es la pregunta, ¿no? Habían perdido a sus padres. Había una cantidad de gente que había perdido el papá, la mamá por motivo de la violencia. Bueno, sí, es claro. que me llama la atención esto. Actualmente lee uno la posición de parte de las personas, campesinos que están en las autodefensas, y dicen, hombre, parte de nosotros somos huérfanos, nuestros padres han muerto a manos de la guerrilla. No es esto como un alacrán que se muerde la cola, no es una historia que se repite, ese torbellino de violencia que está sumiendo al país y que aparentemente nos deja sin salida
pensando en la paz. Pensando en la paz, pues precisamente... Que ellos sean huérfanos, han muerto en la contienda con las FARC. Entonces huérfanos tras huérfanos tras huérfanos, son generaciones de huérfanos. ¿Cómo ve usted esto? Que lo hace a uno creer que no puede haber paz si pensamos en esta cadena de huérfanos. Tiene que haber paz en este país, porque no se puede pensar de otra manera. Ahora, lo de los huérfanos, yo creo que si nos ponemos a hacer cuentas de los huérfanos, esos son incontables. Yo creo que si nosotros no vamos para algo más de 1 millón de muertos en este país ya, pero no son las FARC, hagamos la cuenta quiénes son los que más matan, pues son los grupos paramilitares, la policía, el ejército y los servicios de seguridad del Estado. Lo que pasa es que se utiliza lo de los muertos para decir que son las FARC, es para desacreditarla, pero eso no es cierto, que las FARC son la de tantos muertos. Directa o indirectamente las FARC nacieron, los embriones de las FARC, comienzos de la década del 50, estuvieron formados por unos jóvenes, por una generación de huérfanos que había dejado la violencia, el atropello por parte de un partido político del gobierno. Y corren 3 décadas, casi 4 décadas, y encuentra hoy unos grupos en el Magdalena Medio, por ejemplo, que se denominan los huérfanos que han dejado las FARC, dicen ellos. Esto le hace ver que tal vez no hay una solución, no habrá una solución nunca a esta violencia, a esta guerra. ¿Qué piensa usted? Los orígenes de la violencia en Colombia son de hondo calado. Tienen gérmenes en la vida social, económica, política del país. Y si nosotros peleamos, si el pueblo colombiano lucha es porque cree que hay una solución. Nosotros pensamos que existe, que a pesar de las profundas huellas que ha dejado la violencia en Colombia, a todos los niveles, en todos los sectores sociales, en todas las gentes de nuestro país, sí hay posibilidades de salir de esta etapa. Y esas posibilidades se brindan básicamente si atacamos los orígenes de esa violencia. Si somos capaces entre todos de atacar la desigualdad, de atacar la injusticia, de quebrar la indignidad, estamos absolutamente seguros que podemos salir de esta noche. ¿Cree usted que esas condiciones logren que el huérfano borre su memoria? Bueno, lo cierto es que si entre todos no colocamos algo de nosotros, si entre todos no tratamos de entender lo que sucedió en el país, lo que está sucediendo, va a ser imposible marchar hacia adelante. Ese es el proyecto y esa es la acción que desarrollamos nosotros ahora. Si nosotros actuamos con resentimiento, si el país mantiene vigente la política y la sensación de la vendetta y de la revancha, no podremos salir de esta etapa. Como decía en la presentación, estamos presentando hoy el segundo y último programa de una serie que nos fue censurada por el gobierno pasado, por tanto no la había visto el país. Por fortuna, cambian los gobiernos, cambian los hombres. En Colombia hay un verdadero clima de democracia y podemos mostrarles a ustedes este programa que yo estoy seguro tiene muchísima actualidad. Durante el último mes visitamos 2 campamentos, uno de los grupos armados de derecha en el Magdalena Medio y en el sur de Colombia, en las selvas del Caquetá, a unos 3.000 kilómetros, visitamos un campamento de las FARC, guerrilla comunista. Este es un hombre armado de la guerrilla. Estos son combatientes de la ultraderecha. Después de estar con unos y con los otros, a mí me quedó clarísima una cosa, que fuera de su posición política, del extremo en que están unos y otros, en la izquierda o en la derecha, son los mismos seres. Es el mismo hombre, es la misma mujer colombiana, angustiados ambos, queriendo desde su ángulo, cada uno, arreglar los problemas de este país, de esos enormes problemas que ha heredado, arreglarlos a balazos. Y más en el centro de todo, me queda muy claro que por lo menos hasta el momento, hasta
1989, hay una ausencia total del Estado colombiano más allá de los balazos y de la guerra. Este es el Magdalena Medio, una amplia zona muy cercana al río Magdalena, estribaciones de las cordilleras antes de morir en el valle y las costas del gran río, Yacopí. Llegamos una madrugada y durante la mañana vimos cómo se formaba una gran congregación de campesinos que venía de 2, de 3 días de camino. Aquí hay aproximadamente 500 campesinos que militan en la derecha, que están armados, los grandes enemigos de las guerrillas comunistas, las FARC. Las autodefensas campesinas se llaman ellos hoy. Estas autodefensas, según sus líderes, han logrado liberar de la guerrilla, han ahuyentado a la guerrilla comunista de las FARC de una zona muy amplia en el corazón de Colombia, una zona estratégica y geopolíticamente muy importante. Estas autodefensas están colaborando con las Fuerzas Armadas del país. Es el primer caso en 30 años en el cual es despejada una zona de guerrillas comunistas. Selvas del Caquetá, este es uno de los principales campamentos de la guerrilla de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocidas como el brazo armado del Partido Comunista Colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, conocidas como el brazo armado del Partido Comunista Colombiano. Aquí, jóvenes campesinos también, como los que vimos 2.500 kilómetros al norte de estas selvas colombianas. Campesinos que fluctúan entre las mismas edades de los anteriores, entre los 15 y los 50 años. Campesinos que se agruparon hace 40 años para defenderse de las fuerzas del gobierno y que conformaron la primera guerrilla política, diríamos. Ellos han ocupado el país con 27 frentes. Este es parte de uno de los frentes. Agradecemos que sus respuestas las dejen en los comentarios. En el próximo capítulo, veremos qué dijo la Jurisdicción Especial para la Paz al respecto. Hasta entonces.